El día de hoy, esta noche, vamos a hablar sobre gestión tributaria municipal. En el mundo municipal, definitivamente tenemos la parte tributaria, que viene a ser la parte recaudadora, ¿no?, de la municipalidad. En mi opinión, es uno de los ejes más importantes de toda municipalidad, ya que en base a ello es toda la recaudación y con lo cual se puede ejecutar lo que son las obras y los beneficios que uno tiene, pues, en los servicios. La gestión municipal comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos municipales encaminadas, pues, al logro de objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros. Para lograr los objetivos de la gestión, el gobierno municipal deberá cumplir con las siguientes acciones: elaboración de planes, programas de trabajo y, asimismo, las reglas claras para el funcionamiento de la administración pública municipal. Asimismo, tenemos que definir bien los límites de la responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales en sus cargos o puestos. Voy a poner un poquito de énfasis acá. Cuando decimos definir los límites de responsabilidades de las autoridades, es porque en muchos casos, creo que muchos de nosotros hemos podido apreciar que a veces hay funcionarios que no solamente se limitan a cumplir con las funciones que tienen, ¿no? Muchas veces hacen uso de o usurpan funciones que realmente no le corresponden, ¿no? Cosa que no debería pasar. Actualmente ya tenemos un mayor control en ese sentido, y ya lo que vienen a ser las funciones ya están más claras para cada funcionario, ¿no?, o autoridad. También la actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo. Actualmente, las municipalidades y toda entidad pública tiene que tener un sistema apropiado de acuerdo a las necesidades de cada municipalidad. En el caso del área de administración tributaria, la municipalidad tiene que contar con un buen sistema de rentas, ¿no?, o de administración tributaria, el cual cuente con el sistema de caja, el sistema de declaración jurada, fiscalización, coactivo. Eso es importante, contar con un sistema, porque ya anteriormente, si nos remontamos a épocas anteriores, las declaraciones juradas eran ingresadas manualmente, e incluso los cálculos también eran manuales. Actualmente ya contamos con sistemas, el cual es mucho más rápido, ¿no? Se puede acelerar la declaración jurada. Hoy en día son momentáneas, ahí está el instante. Uno se acerca, presenta a la ventanilla su declaración jurada, incluso de forma verbal nada más, y el terminalista o la persona que está al otro lado es quien va colocando las letras y las categorías constructivas, el área, de acuerdo al plano o las áreas que traiga, pues, la persona que va a presentar la declaración jurada, ¿no? El seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales. Es importante hacer un seguimiento porque las obras tienen que estar de acuerdo a lo que dice el expediente técnico, ¿no? Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica, y lo cual cuenta con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Esto está en la Ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Para todo esto, las municipalidades o toda entidad pública debe de contar con instrumentos de gestión. Dentro de las normas internas de la administración pública encontramos los instrumentos de gestión, que son documentos técnico-normativos, ¿no?, que regulan el funcionamiento de la entidad de manera integral. Entre ellos tenemos el MOF, ROF, el TUPA, el CAP. Los instrumentos de gestión, como ya les había mencionado, tenemos el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, el MOF, el Manual de Organización y Funciones, el MAPRO es el Manual de Procedimientos, el TUPA, que todas las administraciones públicas cuentan, ¿no?, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos,
y el TUSNE, el Texto Único de Servicios No Exclusivos. El Plan Anual de Contrataciones de la entidad, este es el último regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. De más está señalar que estas normas, en tanto sus efectos, no constituyen actos administrativos, puesto que estos generan efectos en una situación concreta, afectando a los administrados. A su vez, los instrumentos de gestión tampoco constituyen actos de la administración interna, puesto que estos últimos tienen un enlace particular. Estas disposiciones generales figuran normas de organización interna que no afectan derechos o intereses a los administrados y que se encuentran subordinadas al resto de las fuentes. El ROF, que viene a ser el Reglamento de Organización y Funciones de una entidad que se constituye en un documento técnico normativo de gestión institucional que establece la estructura orgánica de la entidad. El ROF debe estar organizado de una forma sistemática, debe contener información pertinente, clara y concreta, debe ser redactado en términos de fácil lectura y comprensión, debe ser presentado e impreso para su fácil manejo, ¿no? Asimismo, lo ideal es que también cada gerencia o subgerencia cuente pues con su ROF en digital, porque muchas veces es más práctico, ¿no? Para que uno lo pueda visualizar en el momento que uno lo desea. Su contenido se presenta en títulos, capítulos y artículos. Y tenemos el MOF. ¿Qué es el MOF? El MOF es un documento normativo donde se encuentra o describen en sí las funciones, objetivos, características y responsabilidades de cada funcionario, de cada cargo, ¿no?, que desarrolla en una organización. La importancia facilita el proceso de inducción del personal, determina las funciones específicas de cada dependencia y proporciona la información a los funcionarios sobre sus funciones específicas. En el MOF nos detalla, ¿no?, cada procedimiento, cuál es el término de duración, cuál es el procedimiento, cuál es el proceso, ¿no? Entonces, para eso es importante el MOF. El MAPRO. El MAPRO es el Manual de Procedimientos. Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, ya sea de dos o más de ellas. El MAPRO es un documento específico orientado a describir detalladamente las acciones operativas necesarias para la ejecución de un trámite o servicio de la institución. El TUPA, como ya les había mencionado, es un documento, es el texto único de procedimiento administrativo. Toda entidad pública cuenta con él. Es un documento técnico normativo creado para brindar a los administrados, las personas naturales o jurídicas, los procedimientos administrativos y los servicios que presta cada entidad en exclusividad, ¿no? Las ventajas que tiene al contar una entidad con el TUPA es evita cuestionamientos públicos de la legalidad de lo que se está cobrando, ¿no?, y de los requisitos solicitados a los administrados. Evita que los administrados pretendan no pagar tasas porque la entidad no tiene su TUPA actualizado. Acá les puedo comentar, hubo un año que la municipalidad, por ejemplo, de Caraballo, no actualizó su TUPA y todo ese año, todo lo que son las tasas no se podían cobrar, ¿no? Todo lo que viene a ser los documentos, todo tenía que, no podían ser cobrados, ¿no? Asimismo, cuentan con orden interno y pueden medir la eficiencia, pues la autoridad superior puede examinar si los procedimientos se han tramitado y resuelto en los plazos señalados en el TUPA. En el TUPA nos señala el plazo para cada trámite. Por ejemplo, una licencia de funcionamiento, ahí te dice, ¿no?, desde el inicio hasta el término, hasta la fecha que te entregan, se supone que debe demorarte 15 días. Eso está establecido en el TUPA y uno, como persona, puede ir y decir, ¿no?, en tu TUPA dice que está acá 15 días, necesito que el documento sea tramitado pues con mayor celeridad. Tener claridad en el costo real en tiempo y dinero para el procedimiento, para lo cual se requiere previamente el análisis de costos. La municipalidad anterior a esto le podía cobrar
una suma que ellos veían conveniente. Sin embargo, ahora tienen que hacer un análisis de costos, ¿no? Es una estructura de cuánto cuesta para poder hacer el cobro de esa, del monto que viene a estar señalado en el TUPA, ¿no? ¿Qué entidades deben contar con el TUPA? Como les mencioné, las entidades públicas que vienen a ser los ministerios, los organismos públicos descentralizados, las demás entidades o organismos, programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas, siempre que tengan personería jurídica propia. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionales, los gobiernos locales, regionales, y como les mencionaba, pues, las municipalidades provinciales y distritales. ¿Y qué es el TUSNE? El TUSNE es el texto único de servicios no exclusivos. Es el documento que complementa al TUPA y que contiene los servicios no exclusivos que brinda cada entidad pública, ¿no? En el caso de municipalidades, son los servicios no exclusivos que se brinda a la población. Se dice que no son exclusivos porque no le ha sido otorgada dicha función por mandato de una ley. Ello significa que el administrado mediante el TUSNE se informa de los servicios que también brinda la municipalidad, los costos y los plazos. El TUSNE se encuentra amparado por el inciso 8 del artículo 37 de la Ley 27444, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, que establece que para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades, a través de una resolución del titular del pliego, establece los requisitos correspondientes a los mismos, debiendo ser difundidos para que estos sean de conocimiento público. Asimismo, también por el inciso E del artículo 26 de la Ley 29151, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Y su reglamento. ¿Qué servicios deben estar en el TUSNE? Por ejemplo, si una municipalidad ofrece el alquiler de maquinaria y equipo, servicios médicos o odontológicos, alquiler de un teatro, una biblioteca o incluso de su estadio muchas veces, debe de estar establecido en el TUSNE. Para su elaboración debe tenerse presente el principio de subsidiariedad contemplada en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado. Los costos deben estar actualizados teniendo en cuenta el valor de la OIT y el cálculo de costo. Asimismo, les pongo como ejemplo, ¿no? A veces hay municipalidades que también tienen sus anfiteatros, tienen espacios grandes que lo alquilan como cocheras. Todo eso anteriormente lo incluía en el TUPA, cosa que no debe ser así, porque eso tiene un reglamento y el cual debe estar pues en el TUSNE, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El TUPA regula aquellos servicios que son prestados con exclusividad por una entidad estatal. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades, un servicio de exclusividad netamente de la municipalidad son las inscripciones de predios, los descargos de los contribuyentes, la licencia de construcción, de demolición, una licencia de funcionamiento, ¿no? Son servicios exclusivos que brindan únicamente los gobiernos locales. Por ello el TUPA tiene que tener solamente lo que viene a ser servicios exclusivos. El TUSNE regula aquellos servicios que no son prestados con exclusividad por la entidad estatal. ¿Qué significa? Que también lo puede brindar una persona natural o una persona jurídica, no solamente la municipalidad. Entonces, no es un servicio exclusivo, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de maquinaria lo puede alquilar la municipalidad, lo puede alquilar el gobierno regional, como también puede alquilar una empresa. Al igual que servicios médicos, odontológicos, el alquiler de teatro, biblioteca, como les mencionaba, también está una cochera. Cuando hablamos de tributos municipales, tenemos la base legal, ¿no? Que viene a ser la Ley Orgánica de Municipalidades, amparados en la Ley 27972, el Decreto Supremo, la 156 del 2004 EF, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
municipal y modificatorias, el Decreto Supremo 133 del 2013, EF, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la 27444, y la Ley 26979, la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva. Antes de entrar a hablar sobre los tributos y todo ello, me gustaría saber con cuántas personas contamos o si se podrían presentar algunos de ellos, al menos mediante texto, podrían escribir de dónde son o de si trabajan en alguna municipalidad y si también podrían manifestar, ¿no?, alguna experiencia que han tenido. Bueno, hablemos. El tributo. ¿Qué es el tributo? Los tributos son presentaciones pecuniarias obligatorias exigidas por la administración pública como consecuencia de la realización del hecho a la ley a la que la ley vincula, ¿no?, el deber de contribuir. En el decreto supremo indica, ¿no?, lo que son impuestos, contribuciones y tasas. Son las clases de tributos. Cuando hablamos de impuesto, es cuando la persona no tiene la obligación, no tiene que necesariamente recibir un servicio por esto que paga. Como su propio nombre lo dice, está impuesto, ¿no? La persona tiene la obligación de pagar lo que realmente le corresponde. En el caso de impuesto predial, toda persona que tenga una propiedad tiene la obligación de pagar por él, ¿no? Las contribuciones. Las contribuciones, a diferencia del impuesto predial o de cualquier tipo de impuesto, sí tiene una contraprestación, ¿no?, de un servicio. Las personas dan una cantidad monetaria y el Estado, en este caso la municipalidad, le brinda un servicio. De igual manera, lo que viene a ser las tasas. En este caso también las personas, cuando hablamos de contribuciones, hablamos de personas en común, varias personas, un grupo de personas. Sin embargo, en lo que viene a ser tasas, es un pago por una persona individual, ¿no? Usted paga un monto y la municipalidad, en este caso el gobierno local, tiene la obligación de brindarte un servicio. Todo esto está amparado en normas, el cual son la Constitución, el Código Tributario, la Ley de Tributación Municipal, Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva y otras normas. Cuando hablamos de tributos, nos referimos a impuestos, tasas y contribuciones. En impuestos tenemos el impuesto predial, alcabala, vehicular, el impuesto a las apuestas, a los juegos y el impuesto de espectáculos públicos no deportivos. Asimismo tenemos las tasas, que vienen a ser los arbitrios, los derechos, parqueos, licencias de funcionamiento, transportes, transporte público y otras tasas, ¿no? Cuando hablamos de contribuciones, hablamos en especial de una obra pública. ¿Qué entidades están afectos a este sistema tributario? Lo que viene a ser las municipalidades. Anteriormente estaban como direcciones de rentas, actualmente en su mayoría ya son gerencias. El organismo público descentralizado, que es el SAT, antes también tenía la municipalidad de San Martín, por ejemplo, tenía un SAT. Actualmente en Huancayo, si no me equivoco, también tiene un SAT, ¿no?, y el Tribunal Fiscal. ¿Cuáles son los tributos que están a cargo de los gobiernos locales? Tenemos el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto de espectáculos públicos no deportivos, el impuesto a los juegos, impuesto a las apuestas, impuesto vehicular. Cuando hablamos del impuesto predial, nos referimos a todos los predios. Todas las personas tienen la obligación, cuando cuentan con un predio, de hacer el pago de ese impuesto. Y se grava de la siguiente forma, ¿no? Si el predio está valorizado de 0 a 15 UIT, la alícuota es de 0.2%. Y si el predio está valorizado entre 15 a 60 UIT, ese predio estará valorizado, no, se tendría que pagar del 0.6%. Y se sobrepasa las 60 UIT, la alícuota sería del 1%. Todo ello es netamente para la municipalidad distrital.
a diferencia del impuesto de la alcabala. El alcabala grava la transferencia de propiedades de bienes inmuebles urbanos o rústicos y la tasa es del 3% del valor de transferencia. No afecta a las primeras 10 UIT. ¿Qué significa? Si un predio cuesta, por ejemplo, 60.000 soles, tenemos que descontar las 10 primeras UIT y a lo restante se le aplica el 3%. El rendimiento es el 50% para la municipalidad distrital y el 50% para la municipalidad provincial. Cuando hablamos de espectáculos públicos no deportivos, nos referimos a lo que viene a ser espectáculos taurinos, carrera de caballos, espectáculos cinematográficos, conciertos de música. Todos ellos pagan un impuesto, en los cuales también las municipalidades tienen esa recaudación, ¿no? Cuando hablamos de tasas municipales, nos referimos, por ejemplo, a los arbitrios, ¿no? A los arbitrios, los servicios administrativos o los derechos, las licencias de apertura de establecimiento, de estacionamiento vehicular, de transporte público y otras tasas sujetas a fiscalización. Los arbitrios son las tasas que se paga por una contraprestación del servicio, ¿no? Por un mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. En el caso, por ejemplo, en arbitrios tenemos la recolección de residuos sólidos, el servicio de barrido de calles, parques y jardines, serenazgo, ¿no? Todo ello está incluido en arbitrios. Esas son las tasas que cada persona, independientemente o individualmente, paga la municipalidad, ¿no? Los servicios administrativos o derechos son tasas que se pagan el contribuyente a la municipalidad por concepto de algún trámite que realiza de procedimiento administrativo, ¿no? La licencia de apertura de establecimiento. Las tasas que se debe pagar todo contribuyente por única vez para operar o para abrir, ¿no?, un establecimiento industrial, comercial o de servicios. Por ejemplo, la municipalidad te pide para entregar una licencia de funcionamiento un costo para entregar la licencia de funcionamiento para un servicio, ya sea de peluquería, lavandería o también pues para un restaurante, una bodega. Actualmente incluso tenemos la ley del bodeguero, que muchos creo que ya la conocen, que a consecuencia de la pandemia las municipalidades están entregando las licencias a lo que son bodegas gratuitamente, ¿no? La tasa de estacionamiento vehicular. Tenemos muchas municipalidades que realizan este cobro por estacionamiento vehicular. Mayormente son en los balnearios que cobran por el estacionamiento vehicular, pero esto tiene que ser aprobado mediante ordenanza. El transporte público. Son las tasas que debe pagar todo aquel que preste el servicio público de transporte en la jurisdicción de la municipalidad provincial, ¿no?, para la gestión del sistema de tránsito urbano. Y otras tasas sujetas a fiscalización. Son las tasas que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista, ¿no?, en el artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal. ¿Cuáles son las facultades de la Administración Tributaria? De acuerdo al Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo 133 del 2003 EF y sus modificatorias, las facultades de la Administración Tributaria son tres: facultad de recaudación, facultad de fiscalización y determinación y la facultad sancionadora. La facultad de recaudación. La facultad de recaudación es la facultad central de toda administración tributaria y es aquella destinada a procurar el pago de la obligación tributaria, ya que sea de manera voluntaria, de precoactiva o, en su defecto, de manera coercitiva, lo que viene a ser de forma coactiva. El ejercicio de esta facultad implica definir acciones de
de cobranza según sea el caso, ¿no?, del contribuyente, tomando en cuenta el estado de cuenta de la deuda, su antigüedad o la naturaleza de los contribuyentes, mediante una segmentación de cartera. Cuando es de manera voluntaria es cuando es la deuda ordinaria, ¿no?, cuando todavía no pasa al área de coactivo. En ese sentido, las municipalidades hacen una segmentación de cartera, ¿no?, y a lo que son deudas pequeñas lo ponen como los MEPECOS o pequeños y medianos contribuyentes, y los PRICOS, que son los principales contribuyentes, ¿no? En eso se basa lo que viene a ser la palabra segmentación de cartera. Seguimos con lo que viene a ser las facultades de la administración tributaria. Cuando hablamos de facultad de determinación y fiscalización, primero la facultad de determinación es la competencia que tiene la administración o la municipalidad de identificar la generación de hechos gravados que dan lugar al nacimiento de los tributos. En el caso de la municipalidad es el impuesto predial. Por ejemplo, al calcular la obligación tributaria normalmente se lleva a cabo en las áreas de atención a público, en el área de registro o servicios al contribuyente. La fiscalización o determinación consiste en inspeccionar, verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Por ejemplo, revisando las declaraciones juradas que a un inicio habíamos mencionado, ¿no? La persona se acerca a la municipalidad y presenta su declaración jurada, indicando cuáles son las características del predio que acaba de adquirir, ¿no?, ya sea terreno o en este caso ya sea una casa, ¿no?, una vivienda. Como consecuencia de la fiscalización se emite una nueva determinación donde se revelan sus evaluaciones u omisiones. Normalmente fiscalización va cuando verifica o presume que una vivienda declara un menor valor de lo que realmente tiene. Por ejemplo, si una casa está declarando un piso, cuando fiscalización realiza un manzaneo o hace una verificación, tiene 3, 4 o 5 pisos o incluso tiene alguna actividad comercial, entonces entra lo que viene a ser o empieza un procedimiento de fiscalización, ¿no?, en el cual ya le envían un requerimiento, le envían ya su resolución de determinación y también pasa al área de coactivo en el caso incumpliera con ese pago, ¿no? A la facultad sancionadora. La facultad de sancionar tiene como fin disuadir y corregir el comportamiento del contribuyente, incentivando el incumplimiento de las obligaciones formales. El uso de esta facultad está relacionado a la estrategia de cobranza que se quiere implementar. En principio se refiere que las sanciones no resulten excesivas para el contribuyente, ¿no?, evitando la desproporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción. Como les mencionaba, en el caso de fiscalización, cuando aplica una multa tributaria, es por el 50% del valor emitido. Si esta persona, por ejemplo, declaraba solamente un piso y su impuesto predial era de 1,000 soles, al momento que va a fiscalización y verifica que tiene 3 o 4 pisos y ya no es ya 1,000 soles, sino ya 5,000 soles su impuesto predial. La diferencia, que vendría a ser 4,000, si fuera 5,000 soles el impuesto predial, de esos 4,000 se cobra el 50% del valor omitido, que vendría a ser 2,000 soles de multa. Esa sería la facultad sancionadora, ¿no? Es un ejemplo. En lo que viene a ser fiscalización tributaria, como les mencioné, sirve para detectar contribuyentes omisos y subvaluadores a la declaración jurada. Asimismo, fiscaliza la veracidad de la información proporcionada por los contribuyentes al momento que presentan su declaración jurada de impuesto predial. Es de suma importancia que la administración verifique que los contribuyentes declaren el verdadero valor, ¿no?, del inmueble. Si el inmueble es declarado de manera incorrecta, entonces está causando un perjuicio a la municipalidad, ya que el valor no es real y estaría incurriendo pues en una subvaluación. El contribuyente omiso es aquel que no declara y que no cumple pues con sus obligaciones tributarias. Hay muchas personas que tienen 1 o 2 predios y que no declaran correctamente. El impuesto predial está constituido
¿no? Por la suma de los valores, el área con el valor de construcción, valor de terreno y otras instalaciones. Lo que viene a ser la base imponible está constituida por el valor total de los predios. Viene a ser ya la sumatoria de todos los autovalúos. Eso viene a ser la base imponible. El valor arancelario del que mencionaba lo emite el Ministerio de Vivienda y Construcción. Normalmente lo emite entre el mes de octubre, está emitiendo lo que viene a ser los valores arancelarios, ¿no? Al igual que lo que viene a ser la tabla de valores unitarios. Acá, por ejemplo, tenemos unos predios que en su momento eran predios subvaluadores, declaraban uno de ellos, el del lado derecho, declaraba solamente 4 pisos, y como ustedes pueden ver, es una torre grande, ¿no? De igual manera, el predio de la izquierda declaraba como terreno sin construir, y así podemos verificar que en la mayoría de distritos, si la municipalidad no cumple con la facultad de fiscalización, que es de verificar si los contribuyentes declaran correctamente o no, entonces podemos ver de que no se haya una verdadera recaudación como debe de ser, ¿no? Hay personas que tienen mayor construcción o mayor capacidad adquisitiva y no declaran lo que realmente tiene. Como les mencionaba, acá tenemos la tabla de valores unitarios que se emite por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Normalmente es el 31 de octubre que emite la tabla de valores unitarios, como también la de obras complementarias, ¿no? Se emite a la misma vez, ¿no? Determinación tributaria. Cuando hablamos de determinación tributaria, estamos hablando de los resultados del proceso de fiscalización. El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo. La administración tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Determinación de la obligación tributaria sobre base cierta o presunta. Muchas veces tenemos esto en lo que viene a ser la fiscalización, ¿no? Tenemos base cierta y base presunta. Base cierta es cuando el contribuyente permite el acceso a los fiscalizadores al predio para que de manera fehaciente puedan verificar las características constructivas y las áreas que realmente tiene el predio. Y base presunta es cuando pese que se le deja un requerimiento con días antes de anticipación comunicando que se le va a realizar una fiscalización, pues no permiten el ingreso o simplemente no abren la puerta. En este caso, la municipalidad realiza una inspección en base presunta, ¿no? Yo presumo que tú puedes tener chapados de mármol. Yo presumo que puedas tener ventanas de aluminio. Entonces, la municipalidad, al no habérsele permitido el acceso, entonces tiene esa facultad de presumir las categorías constructivas. Y cuando ya emiten la resolución de terminación con lo que viene a ser montos elevados, recién el contribuyente muchas veces se acerca a la municipalidad a declarar correctamente o a pedir una nueva inspección para que realicen ya la corrección de esos montos que han sido pues sobrevaluados, ¿no? Al realizarse la base presunta. La resolución de determinación debe ser formulada por escrito y debe contener el nombre del deudor tributario, el tributo y el periodo al que corresponda, la base imponible, la tasa, la cuantía del tributo y sus intereses, los motivos determinantes del reparo u observación cuando se rectifique la declaración jurada, los fundamentos y disposiciones que la amparan. Acá, por ejemplo, tenemos algunas resoluciones de determinación, en la cual está el nombre de la persona, la dirección, la cuantía del tributo, el valor, y también tenemos acá un comparativo, ¿no? Si pueden ver, acá, por ejemplo, es lo de la inspección, el valor de la inspección, y acá tenemos el valor de lo que viene a ser la declaración jurada. Este contribuyente en su declaración jurada declaraba 600, el predio estaba valorizado en 600,000, solamente 3 niveles, sin embargo, al momento que va a fiscalización, detecta que tiene varios niveles, ¿no? Total son 6 niveles, con sótano y mezanino incluido. Asimismo, se puede verificar que no solamente tenía
mayor construcción, sino también tenía lo que viene a ser obras complementarias. Cuando hablamos de obras complementarias, para muchos que no conocen el tema, dirán qué cosa es, ¿no? En lo que viene a ser obras complementarias tenemos a las losas de concreto, cisternas, muros de ladrillo, y todo esto, como les mencioné, también lo emite esta tabla el Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver, el contribuyente en su declaración jurada declaraba cero. Sin embargo, de toda la valorización que se ha hecho, sobrepasa los 100.000 soles, ¿no? La resolución de determinación es el acto con el cual la Administración Tributaria pone en conocimiento al deudor tributario el resultado de la labor, ¿no? El resultado de la verificación que se ha realizado al momento de hacer la inspección. Continuamos con el procedimiento de ejecución coactiva. El procedimiento de ejecución coactiva permite a la Administración Tributaria realizar las acciones de cobranza de las deudas tributarias en el ejercicio de la facultad coercitiva, ¿no? De acuerdo al Código Tributario y su reglamento. Es de naturaleza administrativa porque el ejecutor no pertenece al Poder Judicial, tampoco administra justicia. Su función es hacer cumplir las obligaciones pendientes de los magistrados ante la administración pública. En este caso podemos verificar, ¿no? Cuando una persona no cumple con sus obligaciones, no cumple con el plazo que tiene para poder pagar sus impuestos o sus tributos, entonces la municipalidad tiene la facultad de hacer el cobro mediante la ejecución coactiva, ¿no? Muchas veces, de repente, algunos de ustedes también le ha pasado, han verificado en sus cuentas y tienen una retención bancaria por la Municipalidad de Lima, por la Municipalidad de San Martín de Porres, por la Municipalidad de Caraballo o diferentes municipalidades. Es porque hoy en día ya se aplica más lo que viene a ser la ejecución coactiva, ¿no? Mediante retención bancaria. Incluso se ha podido verificar que hay algunos distritos que hacen la retención de bienes. En el caso, mayormente esto se realiza no a las viviendas, a lo que vienen a ser los comercios que tienen las puertas que están abiertas, realizan el embargo, ¿no? La retención en sí de bienes. ¿Cuáles son en sí las obligaciones que tiene cada persona, ¿no? ¿Cuáles son lo más importante que debería hacer cada persona al momento de tener un predio? Es presentar una declaración jurada de inscripción. Cuando realiza la transferencia de propiedad, anteriormente sí tenía la obligación de presentar su declaración jurada de descargo. Hoy en día ya no, la municipalidad al llevar la minuta hace la inscripción y automáticamente hace el descargo. Pero sí las personas que tienen un predio tienen la obligación de declarar cuando hayan realizado alguna construcción o algún aumento de valor, ¿no? Apenas sobrepase las 5 OIT, las personas están obligadas a personarse a la municipalidad, presentar una nueva declaración jurada y poner lo que viene a ser este incremento, ¿no? Esta nueva valorización para que puedan realizar una nueva liquidación. Bueno, me gustaría si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, en todo caso, nos podrían hacer llegar al correo electrónico si tuvieran alguna duda. Actualmente las municipalidades han modificado mucho lo que viene a ser el sistema de cobranza, ¿no? Anteriormente se hacía, incluso recuerdo, en hoja de cálculo. Hoy en día todas las municipalidades ya vienen a ser sistematizada. La facultad de fiscalización se puede apreciar con mucho más llega más oportunamente, ¿no? A las personas, porque anteriormente los predios no declaraban correctamente y durante muchos años pasaban desapercibidos, causando esto un perjuicio para las municipalidades. Hoy en día las municipalidades se han dado cuenta que es una forma acertada de realizar la fiscalización para que todas las personas puedan pagar de forma equitativa lo que realmente le corresponde, ¿no? Ya sea en impuesto predial o también en lo que viene a ser arbitrios, porque los arbitrios, recuerden de que tiene que ser de acuerdo al área construida. Lo que viene a ser la recolección de residuos sólidos
el cobro es en base al área construida, a lo que viene a ser el frontis, para lo que viene a ser barrido de calles. Entonces, por eso es importante que la declaración jurada sea lo más acertada, ¿no? Que sea declarado correctamente. Bueno, quisiera dar las gracias al Instituto IDG por la oportunidad que me brinda. Cualquier duda pueden hacerla mediante el chat o mediante el correo del instituto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan ustedes muy buenas noches.